Siguiendo el calendario de sesiones marcado, a la mañana siguiente se volvió a repetir lo que ya empezaba a ser un ritual. Camilla, cueva en el acantilado, enanito de jardín, puerta roja iluminada y flash. El lugar donde se encontraba era frío y oscuro. Solo unos tenues reflejos se colaban por un pequeño tragaluz. Intentó levantarse, pero unas cadenas apretadas firmemente a sus tobillos se lo impidieron. Se sentó en el frío y húmedo suelo y apoyó la espalda en la pared áspera y congeladora. Sin duda estaba en una mazmorra. Una parte de él, la más importante, no sabía cómo había llegado hasta allí, aunque tenía la seguridad de que había sido por medio de una traición a sí mismo. Las bisagras de una pesada puerta que no podía ver, dada la extrema negrura que imperaba, chirriaron presagiando un peligro inminente. 3 negras figuras entraron, y mientras 2 de esas figuras le agarraban de las axilas, la tercera abría un candado que estaba asido a la viscosa pared. Intentó resistirse, pero no consiguió más que quedar colgado de los brazos de sus captores, debido a una gran debilidad. Estaba claro que llevaba mucho tiempo allí encerrado. Le arrastraron a la fuerza por un pasillo iluminado por antorchas. En sus laterales, gruesas puertas de madera cerrada con grandes candados dejaban adivinar la miseria y el dolor que se escondía detrás. La luz de un sucio patio interior rompió en sus ojos cegándolo y produciendo un dolor eléctrico en el cerebro. Poco a poco se acostumbró a esta nueva luminosidad, recuperando la vista de forma gradual, y allí, justo en el centro de ese patio, lleno de ventanas clausuradas por rejas de gruesos barrotes, se levantaba el cadalso, simple en su estructura, imponente en su significado. Le subieron a empujones y le obligaron a mantener la verticalidad, mientras el verdugo le ajustaba la cuerda al cuello. Un sacerdote de la iglesia anglicana se le acercó y él le escupió en la cara, renegando de un arrepentimiento que no sentía. Un guardia le golpeó en el costado con un largo palo. Ya poco importaba. La trampilla donde apoyaba su peso se abrió violentamente y su cuerpo se precipitó hacia abajo, mientras su alma se internaba en lo más profundo del infierno. Aún así, tuvo tiempo de maldecirse a sí mismo. «¡Me ahogo! ¡Me están ahorcando!», gritaba Carlitos Buendía, mientras se agitaba violentamente tumbado en la camilla. Mónica intentaba sujetarle por los hombros, mientras el profesor Ramírez tuvo que acercarse mucho a su oreja para poder susurrarle. «No se resista, Carlos, déjese ir. Es una muerte espiritual curativa. Es la muerte de su lado perverso. Permítalo, Carlos, permítalo». La voz le llegó velada por una angustia que tenía más que ver con perder algo desconocido que por la sensación de ahogo, pero aún así le llegó. Confiando plenamente en esa profunda voz, Carlitos Buendía se dejó ir. Después, oscuridad y silencio, nada más. El profesor Ramírez inició entonces el regreso con palabras cálidas e invitadoras, que le envolvieron y le ayudaron a salir como de un túnel, hasta recuperar su mente. Carlitos Buendía se incorporó lentamente y quedó sentado en la camilla. Le costaba un poco enfocar la vista. Lo primero que vio fue el rostro de Mónica Saltapito, que le pareció angelical. Se sentía feliz, más feliz de lo que había estado nunca. En ese momento ninguno se percató, debido a lo grande del evento, de un hecho cuanto menos muy curioso. El olor fétido que durante toda su vida había acompañado a Carlitos Buendía ya no estaba allí, había desaparecido completamente de sus poros. «Lo ha conseguido, profesor, soy un hombre nuevo, le debo la vida». Carlitos Buendía hablaba con excitación y muy deprisa. Bueno, no se precipite, aún tenemos cosas que hacer. Debemos regularle la energía y bajarle un poco los humores críticos, pero vamos, que eso ya es peccata minuta», dijo el profesor, introduciendo los pulgares entre la camisa y las gomas de los tirantes que llevaba. En su cara se podía leer una tremenda satisfacción por el triunfo y por lo bueno que era en lo suyo. «Pero será mejor que pasemos a mi despacho». «Lo que usted mande, profesor». Carlitos Buendía, derrochando energía, se bajó de la camilla de un salto y siguió al profesor. Mónica Saltapito cerraba la marcha.
Durante un par de horas intercambiaron impresiones en el despacho, por supuesto todas centradas en lo inmensamente sabio que era el profesor Ramírez, y así pasaron una tarde muy entretenida. Cuando se quisieron dar cuenta ya oscurecía. Carlitos Buendía, que realmente estaba disfrutando de lo grato de la compañía, se empeñó en invitarles a cenar. Tanto insistió que no pudieron negarse, y los tres se fueron a un caro restaurante chino muy cerca de la escuela clínica. Al regresar a su hotel, el recepcionista se extrañó un poco de que el monstruo no fuese dejando su estela habitual de mal olor. Quizás se hubiese lavado a fondo, pensó. Nada más lejos de la realidad. Carlitos Buendía, por primera vez desde que saliera llorando como un becerro del vientre de la señora Buendía, desprendía una fragancia normal. Se subió al ascensor junto con una pareja de turistas alemanes jubilados, bajo la aterrada mirada del recepcionista, que recibía varias quejas cada vez que el fenómeno oloroso utilizaba el elevador, y por supuesto, preocupado por aquellos insensatos alemanes que podían morir asfixiados en un espacio tan reducido. Pero no pasó nada, ni quejas airadas ni muertos por gas tóxico. Carlitos Buendía enfiló el pasillo que le llevaba a su habitación canturreando una canción de Adelina Amor Sincero, su telenovela favorita, que ya iba por el capítulo 1470. Era tan feliz que justo antes de llegar a la puerta de la habitación no pudo reprimirse y dio un ligero saltito entrechocando los pies. Introdujo la tarjeta llave en su ranura correspondiente y la puerta se abrió con un ligero chasquido. Al entrar, un nauseabundo olor le golpeó con fuerza en la nariz. Bien podría haber pensado que era el suyo propio, que bastantes pistas le había dado la vida para tener conciencia de que él producía ese mismo efecto que acababa de sentir en los demás. Y que de hecho había quedado impregnado desde las paredes hasta el mobiliario. Accionó el interruptor de la luz, pero no se encendió la lámpara del techo. Un poco moscas, a tientas, intentó ganar la mesilla al lado de la cama, donde estaba el teléfono que le conectaba directamente con recepción, dispuesto a poner una queja en toda regla. Pero a medio camino se quedó petrificado. Allí, tumbado en la cama, perfectamente visible por la poca luz que entraba por la ventana, proveniente de las farolas y el tráfico, estaba la figura que había visto reflejada en el escaparate de aquella panadería, cuando se encontraba en estado regresivo, y que el profesor Ramírez le había explicado podían ser dos cosas, o realmente él mismo en una vida pasada, o un reflejo de su parte malvada. En todo caso, allí estaba, con las manos entrecruzadas sobre el pecho como un difunto. ¿Qué eres?, preguntó Carlitos Buendía, trastabillando hasta la pared enfrente de la cama y apoyándose en ella. Soy tú, o lo fui en otra vida, no seas imbécil, lo sabes perfectamente, contestó el hombre tumbado en la cama. ¿Pero cómo? Carlitos Buendía resbaló por la pared hasta quedarse sentado. Porque eres un idiota llorón. Tenías que haber dejado las cosas como estaba. Yo era un gran asesino, sí. Durante toda mi vida maté bajo muchos nombres, en realidad nombres que me iban poniendo la prensa. Cuando pensaba que me podían atrapar, me iba a otro lado, a seguir con mi pasión. Saboreé la sangre y las vísceras de muchas mujeres, desde putas hasta nobles, y nunca me cogieron. La figura se levantó despacio y como flotando se acercó a Carlitos Buendía, que lo miraba aterrorizado. Pero por tu culpa, ameba infecta, el tiempo se ha mezclado, se ha roto, y ahora no tengo lugar en donde ser. No tengo tiempo donde existir. Tú nos traicionaste, nos vendiste, nos condenaste a permanecer en el mismo espacio, a la misma falla temporal, y todo por no poder conformarte con lo que eres, por ser tan arrogante como para querer cambiarlo todo. La figura se agachó hasta quedar cara contra cara. Yo no quería esto, no sabía, gritó Carlitos Buendía cerrando fuertemente los ojos. Aún así seguía sintiendo la colérica mirada de aquel ser. ¿Acaso crees que yo quería saber que me iba a convertir en esta vida, en un ser patético y desagradable, un desecho de ese karma que tanto te preocupa? ¿Qué quieres de mí?, volvió a gritar Carlitos Buendía, tapándose la cara con las manos, en un fútil intento de alejar esa maligna mirada. Quiero lo que es mío, el tiempo que me has arrebatado.
que me has robado. Quiero morir en la cama de muy viejo, cuando ya no pueda matar más. Y si no puedo hacerlo más que a través de un cubo de basura como tú, así lo haré. La figura espectral desapareció poco a poco, como un humo negro que se colaba por todos los poros de Carlitos Buendía. Aterrorizado, Carlitos Buendía se levantó. Se sentía mareado, pero estaba seguro que era completamente él mismo. La luz estaba encendida y la cama completamente hecha sin mostrar que alguien se hubiese extendido sobre ella. Tenía que haber sido una alucinación. No quedaba otra respuesta. De todas formas no podía quedarse allí. Estaba demasiado asustado y confuso. Además, allí apestaba. Salió rápidamente y una vez en la calle respiró profundamente. Y caminó sin rumbo, sin meta. Simplemente caminó. A un ritmo constante. Su mente fue recobrando la serenidad suficiente como para pensar. Por un lado, le decía que lo más prudente era volver al hotel, pues no sabía en qué parte de la ciudad se encontraba, y según tenía entendido, esta podía ser peligrosa. Por otro lado, el más esotérico le gritaba que no, que esa habitación estaba maldita, no había más que olerla para darse cuenta, y que la peor idea era regresar allí. En lo que sí coincidían unánimemente es que debía llamar al profesor Ramírez. Buscó en su bolsillo su teléfono móvil. Se sentó en una maceta de esas de cemento que delimitan la calzada de la acera en las avenidas muy anchas, y se quedó mirando la pequeña pantalla sin percatarse de nada de su alrededor. En ese momento, una mano pasó furtivamente por delante de su cara y con una rapidez inusual le arrebató el teléfono de la mano. Cuando quiso darse cuenta, el individuo que le había robado corría a gran vía para abajo. Carlitos Buendía se quedó allí sentado en un estado de compleja perplejidad. Unos pocos transeúntes que habían visto lo sucedido se acercaron para ayudarle en lo posible. Incluso alguno se ofreció a acompañarle a la comisaría para poner la denuncia y hacer de testigos. Él no los entendía, pese a hablar el mismo idioma. En ese momento su cerebro estaba embotado. Era incapaz de entender nada salvo que estaba perdido y solo. Se levantó y lentamente se alejó de esa gente, que por muy buenas que fueran sus intenciones, solo estaban agobiando. Los amables samaritanos siguieron a lo suyo, dando por loco a ese extraño hombre. Carlitos Buendía continuó su errante marcha. Casi en círculos se internaba por las calles laterales, mucho más estrechas, para volver al rato a la ancha Gran Vía, así una y otra vez. Avanzando de esta manera, llegó hasta la plaza de Callao. Allí el bullicio aumentó. La gente le empujaba y golpeaba al pasar a su lado, sin querer hacerlo, simplemente por prisa y por moverse mucho más rápido que él, sin percatarse tan siquiera de lo que habían hecho. Allí, entre toda esa marabunta enfervecida de gente, donde él se sentía completamente solo, la vio de pie, al lado de la boca del metro. Se frotó los ojos incrédulo, pensando que era otra alucinación, pero no. Allí estaba, no cabía duda. Pese a que había cambiado mucho desde sus tiempos de juventud, la reconoció de inmediato y el corazón le dio un vuelco. Cristina Puig esperaba tranquilamente a su nueva pareja. Se había divorciado hacía 2 años, y desde entonces había picoteado en muchas braguetas, siempre con la ilusión de que la última era la definitiva. Una ilusión que por desgracia nunca se cumplía, y siempre terminaban dejándola o ella les dejaba, casi siempre de malas maneras. Carlitos Buendía no podía dejar de mirarla. Tenía que reconocer que estaba arrebatadoramente guapa. Su imagen inundó su mente borrando la sensación de angustia y miedo. El que tanto la había odiado durante todos esos años de soledad, al verla recordó lo mucho que la había amado. Un deseo se abrió paso de manera abrumadora, compitiendo con su sentido común. Quería acercarse, tocarla, decirle que nunca la había olvidado, que había sido el amor de su vida y que a poco que ella quisiera lo volvería a ser. Extendiendo el brazo, empezó a correr la corta distancia que la separaba de ella. Apenas faltaban 2 metros para alcanzarla, cuando el hacha del infortunio volvió, como siempre en su vida, a cortarle las alas de su ilusión.
Un hombre que no era él la besaba en los labios agarrándola de la cintura. Carlitos Buendía reculó alejándose unos metros de la escena. No entendía por qué, pero esa imagen le había dolido incluso más que cuando Cristina le dejó. Irracionalmente la sentía más vergonzosa e humillante. Se quedó inmóvil, convertido en un muñeco de trapo, al que solo sostenían unos hilos invisibles, en medio de una multitud vociferante y ajena. Y entonces lo olió. Un hedor nauseabundo lo envolvió como una nube. No fue el único en notarlo. La gente se apartó formando un círculo a su alrededor, pero sin fijarse en él. Siguieron a lo suyo. Un frío sacrílego recorrió el espinazo de Carlitos Buendía. Y la voz, esa voz que conocía como suya en otro tiempo, le susurró al oído. ¿No te gustaría probar su sangre, devorar su carne? Y sin saber por qué, sin tan siquiera tener conocimiento pleno de por qué, Carlitos Buendía respondió sí, en voz alta. Desde ese momento, todo había cambiado para él. Ese sí había sido una rendición incondicional, la aceptación de sus más oscuros deseos, el rechazo más profundo del karma. Sin tener realmente conciencia de ello, Carlitos Buendía se apresuró a seguir a Cristina y a ese hombre que la tomaba por la cintura. No fue difícil seguirles, pues ante tanta gente que eran una cobertura perfecta, cualquiera podía haber pasado desapercibido. De todas formas, no fue una persecución muy larga. Cristina y su acompañante tenían como destino un cine muy cercano, en el que entraron sin sospechar que eran severamente vigilados. Carlitos Buendía se quedó fuera, no porque no tuviese dinero para pagar la butaca, más bien porque la película que allí anunciaban le produjo un rechazo intenso. Se sentó en un banco justo enfrente de la puerta del cine, y rumiando todo el odio que como un torrente su alma destilaba, esperó las 2 horas que duró el entretenimiento que dentro de la sala se proyectaba varias veces al día. Al empezar a salir la gente, Carlitos Buendía sufrió un pequeño ataque de pánico. Eran muchos los que abandonaban el cine, y por un momento pensó que perdería a sus presas, porque ya pensaba en ellas como eso, sus presas. Subió al banco donde había estado esperando. Al fin los localizó entre el gentío. Se apresuró a bajarse, pues allí era demasiado visible. Cristina y aquel hombre, que tenía un aspecto chulesco y satisfecho, que le pareció demasiado arrogante para acompañar a cualquier dama, comenzaron a subir la calle despacio. Iban riendo y se paraban de vez en cuando, entre la multitud, para besarse, algo completamente indigno de su idealizada Cristina. La rabia se apoderó de Carlitos Buendía, y a punto estuvo de lanzarse contra ellos sin pensar. Lo veía todo rojo sangre, y desgarrarles tan solo con sus manos. Se veía perfectamente capaz de hacerlo, pero algo le paró, algo que pensaba por sí mismo de una forma individual, sin dejar de ser parte de sí mismo. Cristina y ese simio repugnante se metieron en un elegante bar de copas a pocos metros del cine. Él la dejó entrar primero, abriéndole la puerta. Esto enfadó a Carlitos Buendía aún más si esto era posible. Les esperó fuera, escondido entre la marea de gente que pasaba. Les podía ver perfectamente, por un gran ventanal a modo de escaparate que tenía el bar. Les veía reír y tocarse, disfrutar con sus copas en la mano, aumentando su nivel de ansiedad y desprecio. Cada minuto que pasó ahí fuera fue un calvario que convirtió aquel encuentro forzado en la habitación de un hotel, con su yo de otra vida, en algo totalmente suyo, y sin que lo notase en absoluto. Algo turbio y malvado se revolvió satisfecho en sus entrañas. La pareja no tardó demasiado en abandonar el bar y coger un taxi de los que continuamente pasan por la ancha vía. Apenas 3/4 de hora. Cristina iba riendo y sofocada. Él, con media sonrisa de triunfo, le abrió la puerta del vehículo, que daba a la acera, y se subió por la otra. Carlitos Buendía actuó rápido. Casi por instinto tomó al asalto el siguiente taxi que venía detrás. El conductor se llevó un buen susto al ser abordado de esa manera, y al verle la cara temió que fuese aquel que olía a pescado muerto, del que todos aún hablaban por las emisoras. Gracias a Dios,
Este pasajero no apestaba a nada en especial. ¿A dónde?, preguntó el taxista con la habitual amabilidad del gremio. Siga ese taxi, ordenó Carlitos Buendía. ¿A cuál?, volvió a preguntar el taxista. Carlitos Buendía extendió los brazos entre los asientos y señaló claramente el objetivo. Y respondió: a ese. Y su voz sonó un tanto lúgubre. Pararon no demasiado cerca, para no llamar la atención, lo suficiente como para que Carlitos Buendía pudiese ver en qué portal se introducía la pareja. La calle estaba desierta a esas horas. Era una de esas calles que, sin estar muy lejos del centro, era más residencial que comercial. El edificio tenía un parque no muy grande enfrente, lo suficiente como para dar un aspecto sosegado al entorno. Carlitos Buendía abonó la carrera y el taxi se alejó, con la impresión de que aquel hombre era o un detective privado o directamente un marido cornudo. Se acercó un poco al edificio, sin dejar de mirarlo, para ver si alguna de las ventanas que daba a esa calle se iluminaba. Tuvo suerte, y la que daba más a la derecha lo hizo sobresaliendo de entre todas las demás. Mentalmente contó los pisos. Era un tercero. Realmente carecía de mucha información. Por ejemplo, lo más importante, saber si ese era el domicilio de él o de ella. Tampoco conocía el número o letra del piso, aunque en realidad no estaba muy seguro si estas informaciones tenían algún interés práctico. Algo en su interior le dijo que sí. Después de unos minutos, a lo sumo un cuarto de hora, la luz del ventanal, que antes había visto encenderse, volvió a recuperar su estado inicial de oscuridad. Y Carlitos Buendía lo supo. Aquellos dos cerdos se habían ido a la cama a follar como animales. Con la cabeza gacha, se internó en el parquecito, dispuesto a esperar el tiempo que fuese necesario para ver novedades. La madrugada fue ganando terreno a la noche, y con ella ese frío propio del rocío que se posa en las hojas de las plantas. También se posó en Carlitos Buendía, que inmóvil en un banco del parque, vigilaba atentamente el portal, sin permitirse un descuido. No sentía frío, pues su alma congelada le protegía de sentirlo. Serían las 7:30. El sol aún no había desplegado todo su poder en el firmamento, cuando vio al hombre que acompañaba a Cristina salir del portal. Se paró un momento para encender un cigarrillo y se alejó calle abajo con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Carlitos Buendía se levantó del banco. No para seguirle, no le interesaba. No sabía por qué, pero estaba seguro. Él no mataba hombres. Simplemente ya sabía lo que quería saber, y se alejó del edificio en dirección contraria. El profesor Ramírez se levantó esa mañana exultante de alegría. La terapia de aquel día se presentaba tranquila y por los resultados anteriores fructífera. Después de todo, solo consistiría en llenar el cuerpo de aquel homínido pelirrojo de imanes y cristalitos sanadores. Se atusó la perilla con esmero y se fue raudo a la escuela clínica a prepararlo todo. Para su sorpresa, y por qué no decirlo, la de Mónica Saltapito, el homínido pelirrojo no se presentó esa mañana. Le llamaron varias veces al móvil, sin más resultado que ser insultados en árabe a la cuarta o quinta vez que lo intentaron. ¿Le habrá pasado algo malo?, se preguntó Mónica sinceramente preocupada. Me temo, querida, que nos han timado, respondió el profesor Ramírez sinceramente cabreado, pues aún no había cobrado ni un euro de los 5.000 que había pedido por sus inestimables ayudas y terapias. Menos mal que aún le quedaba el consuelo del libro que ya había empezado a escribir, sobre este caso en concreto, y alguno más salido directamente de su fértil imaginación, con el que pensaba ganar, además de un buen montón de euros, fama y prestigio. Carlitos Buendía seguía vagando por la ciudad, sin acordarse para nada de las terapias, ni de que esa mañana tenía una cita. Su mente solo tenía sitio para Cristina, y cómo le iba a dar su final. Al cruzar por la Plaza Mayor, algo le llamó poderosamente la atención. Allí, haciendo esquina en uno de los arcos, una cuchillería ofrecía golosa sus productos. Se acercó atraído por el brillo deslumbrante del acero. Desde el escaparate
Un gran cuchillo de carnicero, con su peculiar forma de vela de velero, con su punta afilada, parecía llamarle con insistencia. Al cabo de unos minutos, Carlitos Buendía caminaba de nuevo, por la calle Arenal, con una bolsa de plástico fuertemente apretada contra su pecho, en dirección a la Puerta del Sol. Una vez en esta concurrida plaza, que algunos aseguran es el punto más céntrico del país, sus pasos le guiaron calle Montera arriba. Allí, prostitutas de todas las nacionalidades y colores le empezaron a ofrecer sus encantos, en la mayoría de los casos escasos. Encendiendo su virginidad, que de repente no podía soportar más, completamente hipnotizado por el olor a sexo y la visión de carnes a medio tapar, se dejó arrastrar por una gorda latina, que mostraba generosa su celulitis por debajo de algo que podía llegar a ser una minifalda. Si no fuese porque era demasiado corta. Hacia un sucio portal, donde un cartel más sucio aún indicaba la existencia de una pensión. Subieron las estrechas y un tanto destartaladas escaleras, con la prostituta, que dijo llamarse Gladys, abriendo la marcha. Carlitos Buendía no podía dejar de mirar ese enorme culo moreno menearse en cada escalón, mientras Gladys le aseguraba que aquel era un sitio muy fino, tanto que hasta las habitaciones tenían ducha y lavabo. Pagó la estancia de 1 hora a un viejo con pinta de estar siempre enfadado, que le entregó un juego de ropa de cama, mal envuelto en un plástico y una llave, e inmediatamente Gladys le empujó a una habitación no muy grande, lo suficiente como para contener una cama barata con un colchón no muy limpio, una silla y un pequeño receptáculo cerrado, que supuso era la ducha, y junto al receptáculo un lavabo. Una vez dentro, le dijo que se desvistiera y se lavara un poco, mientras ella arreglaba la cama con el contenido de la bolsa de plástico. Carlitos Buendía obedeció y se quedó en pelota picada. Dobló cuidadosamente la ropa y la depositó en el mismo plástico que había contenido las sábanas y una toalla. Despacio se acercó hacia la ducha, mientras Gladys peleaba para quitarse la poca ropa que llevaba, que entre lo apretada y el sudor que se había pegado a su generoso cuerpo, era una tarea difícil. Cuando al fin lo consiguió, quedándose tan solo en un minúsculo tanga de color rosa, se acercó a Carlitos Buendía, que como un deficiente miraba salir el agua del grifo del lavabo sin hacer nada más. Ella le pasó los brazos por los hombros y pegando mucho los labios a su oreja le susurró: «Déjame, papito, yo te ayudo». Sin más le agarró el miembro y se lo llenó de jabón líquido. Esto le hizo reaccionar y la excitación le dominó. Se volvió e intentó besarla. Ella se apartó y le dijo que antes de nada tenía que pagarla. Carlitos Buendía fue hasta la silla donde su ropa reposaba y sacó la cartera. Se la dio a ella, que sin ningún pudor sacó la mitad del dinero que portaba, más del triple de su tarifa habitual. Le enseñó los billetes y él asintió con la cabeza, incapaz de pensar en otra cosa que en las enormes tetas de Gladys, que se movieron bamboleantes mientras ella guardaba el dinero en un pequeño bolso. Todo en Gladys era pequeño salvo ella misma. «Por este dinero puedes hacerme lo que quieras, incluso besarme», dijo Gladys acercándose seductora hasta la cama en la que él se había sentado, y se abalanzó encima sin mucha consideración. Fue casi más un combate de lucha grecorromana que un acto de sexo. La inexperiencia le hizo perder en el fregado. La próxima vez lo haría mucho mejor, se dijo a sí mismo. Pero dio igual. Fue una experiencia mística, el primer orgasmo dentro de un cuerpo vivo. 10 minutos después, Carlitos Buendía se levantó de la cama. «Tengo un regalo para ti», dijo sin mirarla, y se acercó hasta la silla. «Pero si sabes hablar». Gladys, tumbada obscenamente en la cama, pensaba que aquel tipo podía ser muy feo, pero sin duda también era un chollo. «¿Qué es, papito?» Carlitos Buendía cogió con las 2 manos la bolsa arrugada que contenía el cuchillo y se acercó de nuevo a la cama. Gladys, sin sospechar nada, al ver la forma de la bolsa pensó que era un consolador. No la extrañó en absoluto. Los tipos como aquel, que terminaban tan rápido,
Solían usar después algún juguetito, más para ellos que para ella. Daba igual, por el dinero que había pagado se lo metería por donde le pidiera. «Cierra los ojos», la ordenó, a lo que ella no dudó en obedecer, y sin tan siquiera sacar el arma de la bolsa, se la clavó atravesándola el cuello. La boca de la prostituta se llenó de sangre de inmediato, imposibilitándola hablar, y mucho menos chillar. En unos segundos comenzó a convulsionar mientras Carlitos Buendía se echaba encima y la penetraba por segunda vez. Dejó que fueran los movimientos espasmódicos de ella los que le llevaran a su primer orgasmo en un cuerpo muerto. Fue un acto más largo y placentero, que terminó cuando el último aliento de vida salió del cuerpo de Gladys. Se quedó dentro de ella un buen rato, sintiendo como la sangre lo inundaba todo, disfrutando de su olor y textura, de la rigidez que poco a poco iba adquiriendo el rollizo cuerpo. La abandonó al mismo tiempo que sacaba el cuchillo del cuello. Un gran chorro rojo intenso brotó con fuerza, manchando la pared. Carlitos Buendía, cubierto de sangre, se metió en la ducha de la pequeña habitación, abrió el agua y un exiguo chorro le cayó por la cabeza, lo suficiente para limpiarse más o menos bien, por lo menos lo bastante para salir de allí sin llamar la atención. Estaba satisfecho en todos los sentidos. La sensación de poder y superioridad le embriagaba. Salió de la ducha como un ser nuevo. No sabía qué, pero era algo que superaba en mucho a un simple hombre. Era inmortal. Se vistió despacio y con mucho cuidado de no manchar su ropa, con la sangre de aquella gorda que sin duda en ese momento amaba con ternura. Después de todo, había sido una mujer muy importante en su vida, con la que había perdido la virginidad en tantos sentidos. Estaba seguro que nunca la olvidaría. Salió de la habitación y cerró la puerta con la llave que le había dado el viejo, que seguía allí frente a la entrada, sentado en una silla tan vieja como él. Al pasar a su lado, el viejo le agarró de la manga, soltándole de inmediato. Aquel tipo olía muy mal. ¿Dónde está la puta?, le preguntó destilando mala leche. Se está acicalando un poco, ahora saldrá, respondió Carlitos Buendía, sin ni tan siquiera dignarse a mirarle. Cuando al fin ganó la calle, respiró profundamente el viciado aire de la ciudad, como si hubiese sido la primera vez que respiraba. De pronto, todo el peso del cansancio, acumulado después de tantas horas de vigilia y movimiento, le alcanzó sin previo aviso. En el primer semáforo que vio, abrió la puerta de un taxi y con voz autoritaria, que no dejaba la menor oportunidad de réplica, dio la dirección de su hotel. Mientras el vehículo sorteaba con rapidez el denso tráfico, deseoso de dejar cuanto antes aquel pasajero tan tenebroso a la par que oloroso, Carlitos Buendía escuchó a lo lejos un enjambre de sirenas y sonrió un poco. Al pasar por la recepción del hotel, el recepcionista llamó su atención para comunicarle que habían llamado varias veces preguntando por él. Carlitos Buendía cogió el papel que aquel hombre, con cara de disgusto, le tendía y lo estudió con curiosidad. Las contó mentalmente mientras subía en el ascensor. 16 llamadas del profesor Ramírez, perfectamente impresas, con las horas en las que se habían realizado en el margen derecho del papel. Demostraban lo pesado que podía ser cuando quería. Esto le molestó en sobremanera, y al entrar en su habitación, pensó que quizá tendría que darle una lección, haciéndole el honor de ser el primer hombre al que mataba, en esta y en otras vidas. Con esta idea se tumbó vestido en la cama, y se durmió profundamente, un sueño sin sueños. La mañana se abrió con muchos planes. Carlitos Buendía había dormido casi 15 horas seguidas. En su cabeza ya tenía todo el recorrido que debía hacer, compuesto mientras se daba un relajante baño. El agua se había teñido de un peculiar tono rosa, debido a la sangre que había perdurado entre los pliegues de su blanquecino cuerpo. Le gustó mucho descubrir con un poco de sorpresa que ese líquido de la vida era tan difícil de eliminar, convencido que con la ducha que se dio en la pensión habría desaparecido de su vida. Pero ahí estaba para recordarle lo mucho que había gozado. Al salir del baño, el teléfono sonaba insistentemente. En un principio lo ignoró, pero el maldito aparato no dejaba de sonar.
con violencia descolgó. Carlos Buendía, la voz de Mónica Saltapito, le calmó un poco. Sí, respondió en una milésima de segundo, imaginando lo que podría llegar a hacer con esa mujer. Un momento, dijo Mónica, y Carlitos Buendía escuchó cómo el aparato cambiaba de manos, y la profunda voz del profesor Ramírez increpó. Buenos días, Carlos. Soy Antonio Ramírez. Verá, le estamos esperando aquí en la escuela. Tenemos que terminar con el tratamiento. Recuerde que es por su bien. Carlitos Buendía sonrió torcidamente. Verá, profesor, creo que no voy a necesitar nada más de usted, contestó intentando sonar lo más cortés posible. Al profesor Ramírez se le encendieron las mejillas de cólera. En ese caso, mi deber es recordarle que aún no ha abonado los servicios que ya le hemos prestado, dijo el profesor, encendiéndose por momentos y convirtiendo su cara en algo muy similar a un tomate. Si no lo hace así, comprenderá que tomaremos las medidas oportunas. La sonrisa burlona que hasta entonces había presidido la cara de Carlitos Buendía se borró de golpe. Por un lado, agradecía a aquel tipo que le hubiera abierto la puerta de las sensaciones que estaba viviendo, pero por otro, le culpaba de la pérdida de la inocencia, y desde luego le podía culpar de todo lo que había hecho y pensaba hacer en un futuro. Bajando la voz hasta convertirla en un susurro, dijo: Profesor, será mejor que se olvide de mí o seré yo el que tome medidas y no le van a gustar nada. Recuerde quién fui y quizá lo vuelvo a ser. El tono fue tan amenazador que el profesor Ramírez, como si se tratase de un viejo camaleón, cambió del rojo tomate al blanco sábana. Recuérdelo y no haga tonterías, se lo digo por su bien. Y Carlitos Buendía colgó con calma el teléfono. Mónica Saltapitos, que había seguido muy de cerca tanto las palabras como los cambios de color de su jefe y gurú, preguntó curiosa: ¿Qué te ha dicho? A lo que el profesor Ramírez la contestó: Ese hombre es un monstruo, mejor olvidarse. A lo que ella puntualizó: Eso ya me lo olía yo. Carlitos Buendía salió a la calle aún un tanto molesto por la llamada del profesor. Esperaba habérselo quitado de encima. Aunque le daba igual, la amenaza de que tomaría medidas le rondaba la cabeza. Quizás, después de todo, sí que le haría una visita no de cortesía, precisamente. Pero ahora tenía otros asuntos que resolver. El primero era irremediablemente conseguir dinero. Apenas le quedaba. Matar a aquella puta le había salido excesivamente caro, pues no pudo recuperar el importe del servicio, ya que el minúsculo bolso de aquella zorra se había empapado de sangre. Así que deambuló por las calles hasta encontrar una sucursal de su banco. Allí retiró una suma nada desdeñable. Lo segundo era comprar algo de ropa. La suya ya no le gustaba. Pensaba que no estaba acorde con su nuevo yo. Ni era lo suficientemente oscura ni lo suficientemente elegante. Después de todo, era un caballero. Y así debería vestir, en consonancia con su condición. Encontró lo que buscaba en una cara y exclusiva tienda del centro. Un elegante traje negro de marca. No azul oscuro como era su costumbre, negro como su alma. Allí mismo compró también una camisa de seda también negra, unos zapatos marrones y unas gafas de sol. Se cambió en el probador y salió de la tienda con su nueva indumentaria, su vieja ropa, hecha un gurruño, en una bolsa que tiró en el primer contenedor que se encontró. Ya no parecía el mismo Carlitos Buendía que hacía una semana había llegado a la capital. Incluso alguna mujer se volvió a mirarle al pasar junto a ella. Algo por lo que hubiese pagado hace unos días y que ahora le importaba una mierda. Por último, necesitaba una nueva arma. No es que no le gustara el enorme cuchillo de carnicero, pero era demasiado grande y engorroso. Si no hubiese sido porque el cuello de Gladys era tan gordo como su dueña, le habría arrancado la cabeza en vez de clavarse, complicándole las cosas y estropeando mucho la diversión. Y si hubiese sido el delicado cuello de Cristina Puig, aquello se hubiera convertido en una carnicería. Afortunadamente, en la misma cuchillería donde lo había comprado, se fijó en unos alargados y finos estiletes, a los que, por más que pensaba, solo les encontraba un uso.
matar. A primera hora de la tarde, Carlitos Buendía masticaba lentamente un bocadillo de tortilla. No estaba mal. Sentado en el parquecito justo enfrente del portal, donde ya estaba seguro vivía Cristina. Podía pasar perfectamente por un asalariado de nivel que había preferido comer algo frugal en su momento de descanso. Por eso, y porque su aspecto era muy distinto al que se había difundido entre los coches patrulla de la policía, las 3 veces que pasó por delante de ellos no les llamó la atención. La verdad es que la movilización de los cuerpos de seguridad del Estado era máxima. Sabía muy bien que se traían entre manos un loco psicópata, y ya había matado, y según los expertos psicólogos de varios cuerpos, volvería a matar si no lo paraban antes. Por eso, pero sobre todo porque les tocaba los cojones, que en una ciudad blindada como es Madrid, desde que aquellas bombas estallaran en Atocha y en Pan Bendito, dejando más de 200 muertos, un perro rabioso pudiese andar como Pedro por su casa, sin que ellos lo tuviesen planeado de antemano. Así que le buscaban con desesperación. Buscaban un desaliñado pelirrojo de cara redonda con un olor muy peculiar, sin sospechar que Carlitos Buendía, sentado en un banco de un pequeño parque, estaba culminando una gran metamorfosis, no solo espiritual, sino también física. Su pelo había empezado a tornarse más y más oscuro, justo después de clavar el cuchillo en el cuello de Gladys, al principio de una manera casi imperceptible, pero ahora, allí sentado a pleno sol, se veía casi negro, como el del ala de un cuervo. Sus rasgos se habían afilado, y el olor, ese olor que le había acompañado desde que tenía uso de razón, y que aunque él nunca quiso reconocerlo, le había jodido a base de bien, ya no estaba. Lo escondía detrás de una firme voluntad, y solo se le escapaba cuando el éxtasis de la sangre le hacía perder un poco, solo un poco, el control. En definitiva, si la mismísima señora Buendía se hubiese plantado delante de aquel banco, al sol, no habría podido reconocer a su propio hijo. Carlitos Buendía terminó el bocadillo. Ni una sola miga de pan había caído en su traje nuevo. Se levantó y con paso tranquilo cruzó la calle en dirección al portal de Cristina Puig. Allí el portero de la finca, un hombre ya mayor, fumaba indolente un cigarrillo, apoyado en un lateral. «Buenas tardes», saludó mostrando una sonrisa conciliadora. «Buenas, ¿qué se le ofrece?», le contestó el empleado adoptando una postura más digna. «Verá, ayer por la tarde, de casualidad, me pareció ver entrar aquí a una vieja amiga. Si fuera usted tan amable de confirmarme que reside aquí, le quedaría muy agradecido. Se llama Cristina Puig», dijo Carlitos Buendía sacando de la cartera del bolsillo interior de la chaqueta. «Está usted en lo cierto, caballero, en el tercero B», informó el portero sin poder apartar la vista de la cartera de cuero que Carlitos Buendía mantenía en su mano. «Pero ahora no está». «Muchas gracias. Me ha sido usted de gran ayuda». Carlitos Buendía extrajo un billete de 20 y se lo tendió. El empleado se apresuró a cogerlo. «Si me hiciera el favor de no decirle a que he preguntado por ella». «Por supuesto, no se preocupe», aseguró el portero, que se quedó mirando a aquel hombre que, caminando despreocupado, se alejaba, y pensó para sí mismo que ya no quedaban muchos caballeros así. Y es que la educación y el dinero no son solo eso, educación y dinero, también son un arte. Horas después, la noche se desplomó contra el suelo. Una noche sin luna, una noche perfecta. Carlitos Buendía, al acecho entre las sombras del parquecito, esperaba una oportunidad. Una sola bastaba. Si hay algo que está claro, es que al destino le gustan las bromas macabras, los giros de guión que hacen que las personas inocentes se encuentren frente a frente con la equivocación de sus vidas. Estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en el estado equivocado. Eso mismo le pasó a Cristina Puig esa noche. Ya tarde salió de un taxi tambaleándose un poco, solo un poco. Llevaba unas copas de más. El taxista, como es costumbre, esperó hasta que la vio apoyarse en el portal buscando las llaves. Miró a un lado de la calle y por el retrovisor al otro, y sin percatarse de que unos ojos negros, como la misma noche, observaban a la mujer con intensidad, seguro de que estaba segura, se alejó de allí a seguir con su trabajo. Carlitos Buendía vio la oportunidad.
Cristina, un tanto mareada, no atinaba con la cerradura. No fueron más que 2 minutos en conseguirlo, lo suficientes para que una mano que empezaba a apestar se aferrase a su boca y un puño le golpease fuertemente en el costado de la cabeza, a la altura de la sien, noqueándola de inmediato. Cuando recuperó el conocimiento, amordazada y atada a una silla de cocina de metal, le costó un poco reconocer el lugar, pues alguien había movido todos los muebles arrinconándolos contra las paredes. Pero al fin se dio cuenta. Estaba en su propio apartamento, más concretamente en su salón. La luz azulada que llegaba desde el cuarto de baño iluminaba justo hasta acabar en ella, dejando el fondo del salón, donde se encontraba el gran ventanal, en penumbras. Parecía que la distribución de la casa se hubiese pensado para eso precisamente. El miedo se apoderó de ella, un miedo que se convirtió en pánico cuando percibió movimiento proveniente de su propio cuarto de baño. Y es que en momentos como ese, la esperanza es una puta traicionera que promete pero no cumple. Carlitos Buendía salió del baño completamente desnudo. Su cuerpo apestaba como en sus mejores tiempos. En su mano derecha un fino estilete brillaba con destellos de una promesa sangrienta. Se acercó a Cristina, saboreando el miedo que con cada paso producía en ella. Con el afilado estilete fue arrancando uno a uno los botones de la camisa rosa pálido que ella llevaba puesta, hasta que su moreno pecho, obra de muchas placenteras horas de sol, quedó al descubierto. Cortó el sujetador negro despacio, gozando de cada respiración entrecortada que hacía subir y bajar esos formidables senos. Los tocó suavemente y sin más se dio media vuelta y entró en la cocina, encendiendo una nueva luz. Tenía hambre. De nuevo sola en el salón, Cristina lloraba desesperada, fundiendo el rímel de sus rizadas pestañas, manchándole la cara. Las bridas de plástico que la anclaban a la silla se hundían un poco más en su carne cada vez que intentaba deshacerse de ellas, provocando finos regueros de sangre que corrían por sus manos y sus pies hasta encharcarse en la tarima. Carlitos Buendía salió al cabo de unos minutos de la cocina, arrastrando una silla similar a la que Cristina estaba atada. La depositó frente a ella y se sentó. Lentamente acercó los labios y la besó por encima de la cinta americana que la aprisionaba la boca. «¿Ves? No era tan difícil», dijo sonriendo mientras se apoyaba en el respaldo de la silla. «Estoy convencido que ni me reconoces. Incluso si tuviese el aspecto que solía tener, seguro que tampoco lo harías. Las mujeres como tú tienden a olvidar el dolor que causan. Es parte de su naturaleza. Pero no te preocupes, no me importa que no me reconozcas. No me lo tomaré como otro insulto por tu parte. Ahora mismo solo me interesa que tengas muy claro lo que va a pasar a continuación. Del por qué ya te enterarás cuando te encuentres en el otro lado. Para tu tranquilidad, te juro que hay otro lado, así que no te preocupes demasiado por dejar todo esto. Verás, mi intención es cumplir un deseo que hace muchísimos años me corroe las entrañas. Es un deseo simple, pero de compleja preparación. Por eso el porqué de todo esto. No va a ser agradable para ti, lo sé, pero te lo mereces. Dios sabe que te lo mereces. Si no, no me permitiría hacerlo. Carlitos Buendía interrumpió unos minutos su discurso, como dándole tiempo a Dios para que obrase un milagro, y continuó. ¿Lo ves? Nada. Todos estamos de acuerdo. Ahora te voy a explicar cómo lo voy a hacer. Te voy a desatar, pero no me apetece que me golpees o intentes huir. Así que antes de desatarte, te voy a cortar los tendones y los músculos de debajo de los brazos. Así te estarás quietecita. Por supuesto, voy a quitarte esa molesta cinta de la boca. Quiero besarte, pero vas a gritar seguro. Así que te rajaré los músculos faciales desde la comisura de los labios hasta las orejas. Ya verás qué bonita sonrisa se te queda. Además, voy a arrancarte la lengua de un mordisco.
Creo que disfrutaré mucho. Tú no tanto. Y sin añadir nada más, Carlitos Buendía se puso manos a la obra. Epílogo. 3 días tardaron en echar de menos a Cristina Puig. En realidad, más que echarla de menos, fue el olor tan desagradable que empezó a salir por las rendijas de la puerta lo que llamó la atención. Avisaron al portero, que lo puso en conocimiento de la policía. Encontraron su cadáver parcialmente desmembrado y destripado. Le faltaba el hígado, que no pudieron encontrar por ningún sitio, llegando a la acertada conclusión que el asesino se lo había llevado consigo. 13 días después del brutal acto, en la Comandancia Central de la Policía Nacional de Madrid se recibió un paquete remitido por el asesino, que después de escaneado y abierto, se vio que contenía, perfectamente plastificado al vacío, la mitad de este órgano perteneciente, según las pruebas de ADN, a Cristina Puig. El paquete también contenía una carta dirigida a la estúpida policía, en la que aclaraba que debido a su ineptitud nunca le cogerían, y que como apunte morboso, que encantó a la prensa cuando al final terminó filtrándose, la otra mitad del hígado había resultado delicioso encebollado. La carta estaba firmada con un simple, suyo siempre, Jack. Carlitos Buendía cogió un tren 2 horas después de matar a Cristina Puig, camino a su casa. Tenía la necesidad de ver a sus gatos por última vez y asegurarse de que estaban bien cuidados, aunque estaba convencido de que sí. Necesitaba asegurarse. También quería coger algunos recuerdos de los que le costaba desprenderse. No tuvo ningún problema en hacer todo esto. Tampoco lo tuvo en coger un avión hasta París. Una vez allí, un tren hasta Calais, donde por un módico precio encontró a una amable pareja de ciudadanos británicos que lo cruzó a las islas de Gran Bretaña, por el Eurotúnel. De Folkestone llegó a Londres, su destino. Fue un viaje largo y agotador, pues lo realizó en menos de 2 días, pero desde luego necesario para borrar sus ligeras huellas. Por fin en la capital del Reino Unido se sintió de nuevo en casa. Deambulando por sus históricas calles, se reencontró consigo mismo, disfrutando de su imagen reflejada en los escaparates. No tenía planes de futuro, solo 2 cosas estaban seguras para él. Moriría de viejo y algún día regresaría a Madrid para hacerle una visita de cortesía al profesor Ramírez.